Muy buenas noches. Estamos hoy, como todos los domingos, para platicar con ustedes en nombre de la ley. Estamos transmitiendo desde los estudios de Excelsior Televisión, desde aquí en la esquina de la información, en la Ciudad de México. Esta noche de domingo, para platicar muy interesantes relacionadas con la ley y con las finanzas, con la ley y con el dinero. Dos temas que a todos nos interesan, dos temas que a todos nos afectan. Hemos invitado a uno de los mejores especialistas que tenemos en el país sobre el tema. Me refiero al doctor Francisco Moreno y Gutiérrez. Muchas gracias, Paco, por aceptar esa ocasión de platicar con nosotros y con nuestro muy amable público. Al contrario, Pepe, mil gracias a mí por permitirme estar con tu audiencia en este visto programa En Nombre de la Ley, en un esfuerzo que te felicito, y cómo no participar contigo para compartir algunas experiencias y comentarios en ello. A los abogados nos hacen falta este tipo de espacios y lo has hecho estupendamente. Qué bueno que les haya gustado al gremio y al público en general, al público no abogado, el mensaje sencillo, claro, etcétera, que tratamos de transmitir. Francisco Moreno es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma. Sus estudios de posgrado los ha hecho en la propia UNAM, así como en la Universidad Panamericana y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Una gran parte de su carrera la desempeñó en el Banco de México, en el Banco Central de nuestro país, donde ocupó cargos muy altos, muy particularmente relacionados con su especialidad profesional. Fue secretario de la Junta de Gobierno, fue contralor y fue el director general jurídico, es decir, el abogado general del Banco de México, trabajando con gobernadores del Banco de México, como lo son Agustín Carstens, Guillermo Ortiz Martínez y Miguel Mancera. Paco, para comenzar a entrar en materia, en esta sabrosa materia, queremos preguntarte algo relacionado con lo que nos ha pasado en el entorno financiero internacional y que muy frecuentemente hemos escuchado hablar de ello sobre los 6 años, es decir, desde la crisis financiera mundial del 2008. Hemos escuchado muchas voces que dicen que esta crisis tuvo motivos múltiples, pero que una buena parte, algunos dicen que el 50%, es culpa de las leyes financieras internacionales, de las normas internacionales, que en aquel entonces eran demasiado permisivas, diríamos demasiado manga ancha, y apostaban todo a que las instituciones financieras, los bancos, las financieras, etcétera, se autorregularan, es decir, que todos nos portáramos bien por nosotros mismos y no por mandato de la ley, resultando, como muchas veces en la historia, que los seres humanos no somos capaces de portarnos bien por sí mismos y que hay necesidad, y así va el péndulo jurídico ahora, en una reforma jurídica de mayor regulación, de mayor control, de mayor rigidez. ¿Qué nos puedes platicar de todo esto que te ha tocado verlo, vivirlo, reflexionarlo y analizarlo? Debemos de un poquito hacer historia de los temas vinculados a las crisis. Y México es un país que ha vivido durante su historia, y sobre todo en la época postrevolucionaria, en esta época que termina con el desarrollo económico estabilizador que nuestro país tuvo la oportunidad de vivir hasta la década de los 70, ha sabido enfrentar, solventar y salir adelante, entre otras, de las crisis económicas, de las crisis monetarias, de las crisis financieras. Recordemos nuestra experiencia en los México en 76 por causas internas, excesivo gasto público. En la crisis de 1982, por causas similares a la que impulsó la de 76, alguna muy breve. ¿Gobierno gastalón? Los gobiernos, cuando gastan más en su presupuesto
de lo que les permite su ingreso fiscal. La crisis que tuvimos en 87 hacia el mercado de valores, que nos llevó a hacer modificaciones importantes en este ámbito. En ese ínter no podemos olvidar lo que fue la estatización bancaria que hace México en 82 y luego la Previta a partir de 1990. Enfrentamos una crisis en 95 motivada por diferentes factores, sobre todo algunos de ellos de índole interno, y finalmente el país se enfrentó en septiembre de 2008, como otros países, a una crisis internacional que todavía tiene secuelas, que no ha terminado del todo de resolverse. Parte de ello en esta ocasión no fue un problema que haya provenido de una situación interna de la economía, del sistema financiero y monetario de nuestro país, sino se debió a un que afectó y provenía de una de las principales potencias del mundo. Estamos refiriéndonos a Estados Unidos y a la vinculación tan estrecha que tiene nuestra economía y nuestro sistema financiero con el de este país. En aquellos momentos, previamente, había una tesis que sostenía que eran demasiados grandes para fallar o demasiado grande para fallar. Y empezaron a permitirse las fusiones de instituciones que llevaron a tener una serie de intermediarios que eran muy en la captación, en la colocación, y a los cuales se les empezaron a permitir ciertos factores de autorregulación. Sin embargo, esta autorregulación en estos péndulos que se presentan en el derecho, se presentan en la economía, pues lo más prudente es siempre encontrarte en la parte central, ni demasiado regulado, pero tampoco demasiado autorregulado o con libres prácticas. Sin ni prisionero ni chino libre, ¿no? Sin prisionero ni chino libre. Estas instituciones tuvieron que enfrentar libros que hubo en la economía de Estados Unidos, tuvo sobregiros en su cuenta corriente, y cuando esto acontece, los intermediarios financieros entran bajo posiciones de estrés y de demanda de liquidez. En el caso de la economía de Estados Unidos, esta crisis tuvo un punto particular en lo que se conoció como los bonos subprime, en los cuales los bancos habían integrado una serie de hipotecas para poderlas mandar hacia el mercado de valores y con eso ellos siendo cierto ámbito de liquidez y de financiamiento. Una forma de vender su cartera. Era una forma de mandar la cartera al mercado de valores, con acreditados, con personas que habían contratado sus hipotecas en una situación de previsión de que iban a ir mejorando por su edad y circunstancias en sus capacidades y compromisos de pago. Situación que no aconteció al momento de atravesarse y cruzarse la crisis económica. Parte del problema que los bancos norteamericanos que hicieron este tipo de actividades fue que sacaron de balance estas bursatilizaciones que habían realizado. Es decir, a las bolsas de valores. Hacia las bolsas de valores. Y al momento de presentarse esta crisis, se perdió también de alguna manera el control y la noción que se pudo haber tenido. Otra parte de los esquemas que se cuestionaban en esta parte de autorregulación o de extrema autorregulación es que sí hubo una intervención de la autoridad. Si bien una autoridad no puede ir contra las normas o las pautas del libre mercado o del mercado, porque también hay opiniones internacionales en las cuales el Estado, con toda la fuerza de sus instituciones, contra un mercado es muy difícil que lo acabe, lo termine. También es cierto que el Estado sí puede regular ese mercado y tener algunas oportunidades de intervención para que sea mejor su funcionamiento. Al final de cuentas, todos estos esquemas que nos suenan a veces muy crípticos, muy misteriosos, tienen un efecto directo en nuestra persona, en nuestro bolsillo. Es decir, cuando quiebra el supermercado de mi colonia, no me va a pasar nada. Pero cuando quiebra mi banco,
a lo mejor me quedo hasta sin mi dinero, ¿verdad? Ese es uno de los riesgos que existen en todos los mercados, Claro. en todos los intermediarios, particularmente en los bancarios. Nada más un poquito para comentar el tema, esta bursatilización y de ser adquiridos estos bonos por otros tipos de agentes económicos, de instituciones, de personas, al momento de no quedar solventes, se empieza a presentar un efecto de contagio. Y esta crisis en una gran economía empieza a propalarse, empieza a compartirse por las demás economías dentro de este contexto global. Una especie de pandemia financiera. Una especie de pandemia y de contagio financiero. Estos contagios llegan a ser tan crisis, tan enunciativas, tan emblemáticas y causan tal devastación, pues que en una época se dieron nombres similares a los de huracanes, ¿no? A estas devastaciones naturales. Ajá. Recordemos que la crisis de México era conocida en el 95 como la crisis del tequila, ¿no? El efecto tequila. El efecto tequila, ¿no? Que dio una mareada a algunas economías en el mundo, al igual que a la mexicana. En esta parte de esquemas, de emblemas, recordemos que una actividad bancaria, particularmente financiera, es una administración prudencial de pasivos, de captación del ahorro del público para colocar estos recursos entre el público demandante del crédito y la intervención en los valores y su inversión en ellos. Vamos a un brevísimo corte y regresamos para continuar platicando con Francisco Moreno sobre estos efectos que las finanzas, estos efectos que el dinero tiene sobre la vida de las colectividades y sobre la vida individual de cada uno de nosotros. Regresamos después de este corte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.